Vamos a compartir con ustedes parte de lo que fue el anuncio que se esperaba por parte del Gobierno Nacional. Tiene que ver con una actualización del salario mínimo vital y móvil, una de las medidas post-paso y después de lo que ha sido el resultado electoral. Lo vemos. Hemos logrado fijar un incremento del salario mínimo para el periodo paritario, que es hasta marzo del año que viene, de 52,7 puntos. O sea, claramente estamos cumpliendo con la palabra comprometida del presidente Fernández de que los valores de los salarios, de los ingresos, crezcan por arriba de la inflación. Estamos aplicando un mecanismo, como nos pidió el presidente, de agilizar estos mecanismos de negociación y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es adecuándolo a los mismos mecanismos del resto de la paritaria. Es decir, que cuando vemos que hay alguna necesidad de reajustar, reabrimos la negociación. Esta reapertura de la negociación ya estaba prevista desde el mes de marzo, en donde habíamos fijado un valor inferior del 35% y ahí mismo habíamos previsto que en septiembre, de ser necesario, nos volvíamos a juntar y a discutir. Luego de un periodo largo de trabajo, llegamos a estos valores que creo que van a demostrar que los ingresos deben ir creciendo por arriba de la inflación. Lo que hay que destacar acá es el consenso. El consenso que se ha logrado, que de los 32 miembros que integran este Consejo, los 32 miembros dieron su aprobación para este nuevo monto que se ha asignado el salario mínimo vital y móvil. Por eso yo quiero destacar el trabajo del ministro Moroni, del ministro Guzmán, del ministro Culfa, de todos los que han intervenido en estas reuniones. Me han tenido informado permanentemente de cuáles eran los avances, las diferencias que se fueron planteando en el día de hoy y de qué manera se iban zanjando. Y yo obviamente le transmitía esto al señor presidente de la Nación, al doctor Alberto Fernández, que daba su consentimiento para seguir hasta finalmente, en horas de hoy recién, poder tener este acuerdo que habla a las claras de la vocación, la decisión política de nuestro gobierno de avanzar en la dirección de cerrar brechas fundamentalmente, y seguir avanzando en la dirección de el incremento de este salario, tal cual se lo había anunciado, hacer todo lo que esté a nuestro alcance en un contexto difícil para que este incremento supere a la inflación. Eso se ha logrado, así que creo que hoy es un día muy importante para todos los argentinos, porque a través del diálogo se generan certezas, se generan confianza, y lo que hay que destacar hoy es el consenso que se ha alcanzado, que no hay muchos antecedentes desde que se trata esto en el marco de este encuentro. No hay muchos antecedentes que sobre 32, los 32 digan sí, avanzamos en esta dirección. Un gran día para la Argentina. Bueno, veíamos el anuncio de los ministros y del jefe de gabinete respecto a la actualización del salario mínimo vital y móvil. ¿Tenemos algunos números como para repasar? Sí, ¿Cómo van a ser por lo menos de aquí en más esos porcentajes? El 9% en septiembre, los tramos de aumento, ¿no? 9% en septiembre, que se cobra en octubre, siempre se cobra mes vencido, recuerden esto. 4% en octubre, a cobrar en noviembre, y el 3% restante se va a cobrar en febrero de 2022, con lo cual ahí recién totalizaría justamente el nuevo monto de 33.000 pesos, y con lo que se viene acumulando con subas anteriores decretadas, llegaría a un 52,78% de marzo a marzo, que es lo que quiere decir esto interanualmente. A esta altura lo que se pretende establecer es que justamente la suba que tenga el salario mínimo sea superior a la de la inflación interanualmente. Obviamente es una comparación que, como todos los gobiernos hacen, favorece en este caso al gobierno para decir hemos subido de año a año el salario más que lo que subió la inflación casi. Igualmente, lo que hay que decir es que los salarios mínimos, o por lo menos los índices de salarios mínimos, lo que hacen es tallar de alguna forma lo mínimo que
se establece para los planes sociales o para sectores más vulnerables en cuanto al salario. No tallan tanto en otro tipo de paritarias como por ejemplo la de los aceiteros. En ningún momento aceiteros o petroleros va a venir a decir, che, se aumentó el salario mínimo, necesitamos recomponer nuestro salario. No pasa por ahí, pasa por otros sectores que obviamente son más vulnerables dentro de la sociedad. Estoy buscando, para no ahorrarle con el dato, si quieren mañana, bueno, nos vamos a quedar sin tiempo hoy, pero si quieren mañana hacemos un buen análisis a esto, porque más allá de lo que dijo Mansur, que es le ganamos a la inflación, tenemos el salario mínimo más bajo de los últimos 15 años. En el país, comparado con el país La República Argentina. Sí, ya voy a buscar y vamos a armar un gráfico para mañana. La pérdida del poder adquisitivo en los últimos 5 años es tremenda. Ni siquiera, olvídate de los últimos 5 años. Si nos vamos desde los 70 hasta hoy, el gráfico de jubilaciones y salarios mínimos, en cómo cada gobierno de alguna manera lo fue tratando, es realmente tremendo. El quiebre y la enorme caída se da en la dictadura militar. Sí. La dictadura militar licúa el salario mínimo un 200%. Es muchísimo. Un 200%. Y las jubilaciones un poco menos, un 100%, casi un 100%, no llega al 100%. Pero ahí se ve una brecha muy grande entre jubilaciones y salario. Y después van, en algunos momentos, subiendo. Hay una tremenda caída nuevamente con la hiperinflación de Alfonsín, sobre finales del gobierno de Alfonsín. La crisis del 2001 debe haber sido otro hito. Todo lo que es los 90 ya más o menos lo tenemos en claro. Y una crecida muy impresionante desde el 2003 en adelante hasta el 2015, donde empieza otra vez a tener una tendencia a la baja, con una tremenda caída, pero tremenda caída a fines de 2019. Y estamos en esa, digamos, estamos manteniendo un nivel de caída que tuvo durante la última gestión de Macri. Por eso digo, más allá de lo que dice el ministro Mansur, el jefe de gabinete Mansur, le ganamos en la inflación. Bueno, es como ver ni siquiera el vaso medio lleno. Claro, No, vos de acá a marzo, que vas a tener que además pasar todo el proceso de inflación, que probablemente licúe ese dinero, claramente. Pero de acá a marzo vas a seguir teniendo el mismo título, para mí. Es el mismo título. El mismo título es: una familia con 2 salarios mínimos vitales y móviles en Argentina es pobre. Es pobre. No te cambia la matriz del título, de la discusión, el anuncio. O sea, es un no anuncio el que acaba de hacer el gobierno. Respecto de lo que decías, y para suponer una estadística que es lateral, pero que suma en ese sentido, durante, no recuerdo si fue el primer gobierno de Cristina Kirchner o el segundo, teníamos el salario medido en dólares más alto de Latinoamérica. Y así todo, y así todo, es un salario bajo. Sí, ni hablar. Obviamente cuando estamos hablando de la jubilación, o yo daba el ejemplo de jubilaciones y el salario mínimo, es en dólares también. Pues claro, se mide en esa... Lo medís para compararlo. Donde tenés, por un lado, los incrementos que nunca siguieron la devaluación del peso, digamos, más la inflación. Tal cual. Pero para mí, la verdad que lo que acabo de ver del ministro diciendo, bueno, algo que nos requerían, vos me estás diciendo que en marzo, el año que viene, el salario mínimo vital y móvil en Argentina va a ser 33.000 pesos, una tremenda miseria. O sea, hay una familia que trabaja 8 horas cada uno por día y que suma además algunas horas los sábados, que son 2, que están en blanco, no tiene, o sea, son pobres, van a seguir siendo pobres. Sí. Y probablemente más pobres que hoy, porque 33.000 pesos en marzo del año que viene, probablemente tengamos un proceso inflacionario que, si bien esta actualización le gana a la anterior, probablemente esté por debajo de eso si no se vuelve a retocar más adelante. Tal cual. O sea, el anuncio es ese. Les aviso a todas las familias argentinas que aquellas personas que tengan como ingreso familiar 2 salarios mínimos vital y móvil seguirán siendo pobres en marzo. Con un poquito menos quizás, pero van a seguir siendo pobres. Digamos. Tal cual. No anuncio. Ojalá que se combata rápido. Ojalá. La verdad que arrancamos más, y estas son las medidas que entendió el presidente que tenía que tomar a favor del bolsillo argentino. La verdad que estamos flojos. Y que se combata la inflación de una vez por todas.